En el día de hoy vamos a ver esta herramienta que es bastante útil cuando necesitamos figuras que son realmente complicadas al hacerlas con el modelado poligonal. No quiere decir que no se puedan hacer, pero esto realmente facilita mucho. Entonces vemos los acabados perfectos en cada uno de los bordes de nuestra figura. Esto no es hecho con booleanas. Para hacer este tipo de cosas no necesitamos sacar las booleanas. Acá hay otro ejemplo. Entonces vemos que queda bastante bien y es muy fácil de usar. Entonces vamos a empezar. Voy a cerrar esto porque siempre quedan pesadas. Bueno, entonces vamos a tomar acá un cilindro. Vamos a ponerle 90. Lo que sí se necesita es que le coloquemos eh, bastantes polígonos para que nos quede bien. Igual podemos dejar los objetos sin editar para que podamos modificar sus preferencias. Entonces cualquier cosa, pues si se necesitan más polígonos, entonces lo podemos hacer. Bueno, entonces acá lo que hay que pensar es en lo que va y lo que no va. En este caso, la parte de lo que está tapando el cubo no va a ir. Al cubo si no necesitamos ponerle tantos polígonos, no es necesario, pero en las partes curvas sí es necesario que quede con buenos polígonos. Entonces, esta parte tampoco va a ir, o sea, lo que va es como si usáramos las booleanas, pero no es la herramienta de booleanas. Entonces, como ven, es muy sencillo de hacer. Listo, entonces tenemos, lo único que va a quedar es esta esfera y este cilindro. Lo demás solo es parte de los huecos que va a tener la figura. Entonces todo eso tenemos que meterlo dentro de uno solo
Entonces va este cubo, que es la parte de abajo, el cubo de la parte de arriba y el cilindro. Lo vamos a meter dentro de un nulo de esta forma. Ahora entonces vamos a coger esta herramienta, constructor de volumen, y el generador de malla de volumen. Esos dos siempre van a ir de esta manera. Entonces acá, al tener seleccionado el constructor de volumen, podemos acá en las preferencias del objeto, 10 es, digamos que, o sea, que un borde demasiado grueso, o sea, va a redondear de una forma brusca, y a medida que nosotros vamos descendiendo, entonces se va definiendo más la figura, y lógicamente eso va a requerir más polígonos, entonces va a generar más polígonos y va a generar un poco más de trabajo del computador, pero tampoco como para que se nos trabe. Entonces acá esto va prácticamente de 10 a 1. 1 es lo máximo y 10 es lo mínimo. Entonces aquí, por ejemplo, le podemos colocar 0.4. Y ahora lo que hacemos es meter todo esto, lo metemos dentro del constructor de volumen. De esta manera. Vemos automáticamente que él crea ya unos bordes mucho más suaves. Y ahora entonces vamos al constructor de volumen y vamos a darle acá donde dice suavizar. Entonces le damos ese suavizado. Y acá donde dice, donde nosotros tenemos nuestro objeto nulo que es este, entonces acá dice unión, o sea, todo esto lo va a unir, y este entonces le podemos dar sustraer. Automáticamente entonces se nos crea nuestra figura, pero vemos que los bordes son un poco, o sea, demasiado redondos. Queremos definirlo más, entonces tendríamos que bajar acá este número, podemos darle 3. Se demora un poquito en calcular y vemos que ya se define mucho mejor. Podríamos subir un poco el cilindro, no tanto. Aquí le voy a dar 8. Listo. Y voy a subirlo un poco más. Listo, entonces podemos también darle un poquito más de, pongámosle 2. Y allá lo vemos muchísimo mejor. Entonces vemos que aquí se alcanzan a ver como imperfecciones en el cilindro. Entonces podemos aumentarle a 120.
y vemos que ya se alisa más. Acá podemos colocarle algún material. Podemos crear acá un cielo para que nos dé mejor reflejo. Entonces vamos a dejar acá solo iluminación, luminosidad, y vamos a colocar, puede ser esta, creo que esa nos da bueno. Listo, entonces ahora colocamos esta acá, le decimos composición y le decimos que no sea visible a la cámara, y vamos a darle acá render. Vamos a agregarle una luz, otra luz por acá. A esta le agregamos una sombra de área. Y vemos ya cómo queda. Entonces es una forma rápida. El único inconveniente es como, o sea, esto serviría como para esas figuras, o sea, que son de solo modelado. O sea, no nos serviría como para hacer personajes y eso. O sea, podría servir para hacer como la escultura. Después nos tocaría hacer una retopología para disminuir los polígonos, pero esto realmente nos ahorra mucho tiempo, porque hacer esto haciéndolo normalmente con polígonos nos llevaría un poco más de tiempo. Entonces espero que les haya gustado. Voy a realizar otros ejercicios sobre esta herramienta. Espero entonces no se los